El vaso temblaba en mi mano, no por el peso del agua, sino por el cataclismo que acababa de desatarse en mi interior. El calor pegajoso de aquella tarde de julio en Valencia, el zumbido de las motos en la calle Conde de Altea, el olor a tierra mojada de mis geranios, todo se desvaneció en un instante. Mis ojos se habían clavado en la muñeca del muchacho, un chaval flaco y con la ropa gastada que solo me había pedido un poco de agua para mitigar la sed. Allí, justo donde la piel se pliega sobre el hueso, había una pequeña mancha de nacimiento, un capricho de la pigmentación con la forma perfecta de una estrella de 5 puntas. Mi mundo se detuvo. El aire se espesó en mis pulmones, convirtiéndose en un bloque de cemento. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, una corriente eléctrica que me erizó el vello de los brazos, a pesar de los 35 grados a la sombra. Era imposible. Era una broma cruel del destino, una alucinación provocada por 20 años de luto ininterrumpido, pero mis ojos no me engañaban. Era la misma marca, la misma estrella que yo misma había besado hacía 2 décadas en la diminuta muñeca de mi hijo, Lucas, en las pocas y preciosas horas que me permitieron tenerlo en mis brazos, antes de que me lo arrebataran para siempre. Mi mente, esa traidora que durante años me había torturado con fantasmas y susurros, se convirtió en un torbellino violento. Vi con una claridad dolorosa la habitación del hospital, el olor antiséptico, la luz blanquecina y la sensación de su cuerpecito cálido contra mi pecho. Recordé mis dedos, torpes por la emoción, recorriendo el contorno de aquella estrella, memorizándola como si supiera que sería lo único que me quedaría de él. Luego, el rostro sin expresión del médico, las palabras huecas y ensayadas. Lo sentimos, señora Álvarez. Ha habido complicaciones. No ha sobrevivido. Mi vida se partió en 2 en ese preciso instante. Y ahora, 20 años después, un desconocido con la mirada cansada y el pelo revuelto, un chico de la calle que podría ser cualquiera, llevaba en su piel el único mapa que conducía a mi pasado, la prueba viviente de que la tumba de mi dolor quizás había estado vacía todo este tiempo. El corazón me martillaba en el pecho con una fuerza tan brutal que temí que se me saliera por la boca. Era esto la locura de la que tanto me advertía Roberto, el delirio senil con el que me amenazaba cuando me veía llorar en la habitación intacta de mi bebé. El chico, ajeno a la guerra que se libraba dentro de mí, frunció el ceño, confundido por mi silencio y mi mirada fija. «Señora, ¿se encuentra bien? Es solo un vaso de agua», dijo con una voz ronca, casi un susurro, mientras sus ojos iban de mi rostro pálido a mi mano temblorosa que aún sostenía el vaso en el aire, a medio camino entre él y yo. Su pregunta me sacó del trance, pero no me devolvió la calma. Al contrario, me ancló a la terrible posibilidad que se abría ante mí como un abismo. No era una visión, él era real, la marca era real, y el pánico que sentía era la cosa más real que había experimentado en 2 décadas. Obligué a mis músculos a obedecer, extendiendo el brazo y depositando el vaso en su mano. Nuestras pieles se rozaron por una fracción de segundo, un contacto que me quemó como un hierro al rojo vivo. Él bebió con avidez, mientras yo luchaba por respirar, por pensar con claridad. En ese momento, mientras el agua fría calmaba su sed, una llama gélida se encendió en mis entrañas. Ya no era solo dolor, era rabia, era una sospecha tan monstruosa que me ahogaba. Aquel vaso de agua no solo había saciado la sed de un extraño, acababa de destrozar el mausoleo de mentiras en el que había vivido durante 20 años. Durante 20 años, mi vida ha sido un largo y silencioso pasillo que siempre terminaba en la misma puerta cerrada, la habitación de Lucas. Después del hospital, después del funeral vacío con un ataúd que pesaba menos que mi alma, me negué a que desmontaran su cuna. Se quedó allí, con las sábanas de hilo bordadas a mano por mi madre, con el móvil de pajaritos de fieltro que compré en una tiendecita de la calle Colón, esperando un movimiento que nunca llegaría. Roberto, cuando apareció en mi vida 5 años después, me dijo que era una forma de mantener vivo su recuerdo. ¡Qué ironía! No era un recuerdo, era un mausoleo. Cada mañana, antes de que él se despertara, yo abría esa puerta,
y el olor a polvos de talco y a esperanza perdida me golpeaba como una bofetada. Respiraba ese aire estancado, tocaba la madera fría de la cuna y me permitía llorar en silencio, mis 5 minutos de luto diario antes de ponerme la máscara de viuda resignada para el resto del día. Era mi ritual, la única conexión que creía tener con el hijo que me fue robado. Roberto llegó a mi vida como un bálsamo, o eso me hizo creer. Era amigo de un primo lejano, un hombre de sonrisa fácil y palabras amables que parecía entender mi dolor sin juzgarlo. Me hablaba de futuro, de pequeños placeres, de volver a sentir el sol en la cara. Yo era un barco a la deriva y él se presentó como un puerto seguro. Me casé con él pensando que 2 soledades juntas quizás harían menos ruido. ¡Qué ingenua! No tardó en tomar las riendas de todo. Empezó con las pequeñas cosas, la compra, las facturas, y luego pasó a lo importante. Lucía, cariño, no tienes por qué torturarte con los asuntos del horno de oro. Tu primer marido, Carlos, que en paz descanse, te dejó un legado, no una carga. Déjame que yo me ocupe de los números, de los proveedores. Tú dedícate a sanar, a cuidarte. Y yo, ahogada en mi pena, le entregué las llaves de mi vida, de mi patrimonio, sin darme cuenta de que no se las estaba dando a un salvador, sino a un ladrón de guante blanco que venía a saquear los restos del naufragio. Él controlaba hasta el último céntimo, o eso me hacía pensar. Me asignó una paga semanal, como a una niña. Toma, Lucía, para tus cosas, para que te compres tus lanas y tus revistas. 200 euros a la semana. Con eso vivía yo, la dueña de una cadena de pastelerías valorada en más de 2 millones de euros, mientras yo hacía malabares para llegar a fin de mes, sintiéndome incluso culpable si un día me compraba un vestido nuevo en una tienda de barrio. Él movía mi dinero a su antojo. Descubrí mucho después que cada mes, de forma sistemática, transfería no menos de 5.000 euros a una cuenta a nombre de un testaferro. Me decía que las pastelerías apenas daban beneficios, que la competencia era feroz, que teníamos que apretarnos el cinturón. Y yo le creía. Sentía el frío en las manos al mirar mi extracto bancario, una cuenta raquítica, mientras él, el gran gestor, se reía de mí a mis espaldas, cenando en restaurantes con estrellas Michelin, que yo solo veía en los programas de televisión. Mi mundo se encogió hasta caber en el salón de mi casa. Dejé de ver a mis amigas porque me avergonzaba no poder seguir su ritmo de vida, sus comidas fuera, sus viajes. No me apetece, estoy cansada. Mentía por teléfono, con la voz ahogada por la humillación. Mientras tanto, Roberto renovaba su vestuario cada temporada, trajes a medida, zapatos italianos y ese reloj suizo que le costó, lo sé ahora, exactamente 14.500 euros, pagados con el dinero que las manos de mi difunto Carlos habían amasado. Es importante dar una buena imagen por el negocio, querida, me decía, ajustándose el nudo de una corbata de seda. Mi imagen, en cambio, no importaba. Yo seguía con mis rebecas de lana de hace 10 años y mis zapatos cómodos, la perfecta abuela de barrio, invisible y austera, la coartada perfecta para su estafa. Me convertí en el decorado gris sobre el que su vida de lujo brillaba con más intensidad. Mi sacrificio era el combustible de su opulencia y yo ni siquiera era consciente de la magnitud del incendio. Los grandes desembolsos siempre tenían una justificación impecable. Cuando se compró el Mercedes Clase E, un coche negro y brillante que parecía gritar «nuevo rico», me dijo que era una necesidad para visitar los locales y reunirse con inversores. El coche viejo nos dejaba tirados, Lucía. Es una inversión en seguridad y prestigio. Me lo creí. Firmé los papeles sin leer, como siempre. Costó 68.700 euros, una cifra que entonces me habría parecido astronómica, pero que él presentó como una buena oportunidad de renting. ¿Y qué decir de sus viajes de negocios? Al menos 2 veces al año se iba a Marbella o a Ibiza. Hay que hacer contactos, codearse con gente importante para expandir la marca, argumentaba. Esos viajes, que sumaron más de 40.000 euros en los últimos 5 años, no eran para expandir el negocio, sino para expandir su red de mentiras, probablemente con su cómplice, Carmen, disfrutando del sol de la Costa del Sol a mi salud. Yo me quedaba en casa, regando los geranios y limpiando el polvo de una cuna vacía. La soledad de esos años fue una losa, una soledad acompañada, que es la peor de todas.
Vivía con un hombre que me había convertido en un fantasma en mi propia casa. Los domingos, que antes eran días de alegría familiar con Carlos, se convirtieron en silencios largos y pesados. Roberto se iba a jugar al golf o a comidas de trabajo, y yo me quedaba sola con mis recuerdos. Me sentaba en el sofá del salón, el mismo en el que Carlos y yo habíamos planeado el color de la habitación del bebé, y sentía el peso de 20 años de ausencia. A veces, por la tarde, abría los álbumes de fotos, las de mi boda con Carlos, las de mi embarazo y ninguna más. El libro de nuestra vida se había detenido en esa página. Roberto odiaba que mirara esas fotos. «Tienes que pasar página, Lucía. Vivir en el pasado te está consumiendo», decía. No quería que recordara la vida que tenía antes de él, la mujer fuerte y feliz que era. Una mujer fuerte no le servía para sus planes. Su prima Carmen era una visita frecuente, sobre todo al principio. Venía con su cara de compasión ensayada y su perfume dulzón y barato que impregnaba la casa durante horas. «Y Lucía, ¿cómo estás, mía? Tienes que ser fuerte», me decía, dándome unas palmaditas en la espalda que se sentían falsas, huecas. Era la aliada perfecta para Roberto. Mientras él me aislaba, ella reforzaba la idea de mi fragilidad ante los demás. «Está destrozada, no levanta cabeza», le contaba a la familia y a los vecinos. Ahora entiendo que cada visita era una misión de reconocimiento. Comprobaba que yo seguía sumida en mi letargo, que el plan funcionaba. Roberto a menudo me decía que Carmen pasaba por dificultades económicas y que, como familia, teníamos que ayudarla. Cada mes, una transferencia salía de mi cuenta hacia la suya, unos modestos 800 euros para ayudarla con el alquiler de su pisito en Benalmáguena. Estaba financiando a la mujer que, como descubriría más tarde, fue la pieza clave en el robo de mi hijo. Así pasaron 20 años. 2 décadas de mi vida entregadas a un luto que me cegó y a un hombre que se aprovechó de esa ceguera para robarme no solo mi dinero, sino mi identidad. Me convertí en la pobre viuda de Carlos, la frágil esposa de Roberto, la madre que perdió a su hijo. Perdí mi nombre, mi voluntad, mi alegría. Sacrifiqué mi presente por un pasado doloroso y por un futuro que delegué en las peores manos posibles. Pagué con mi herencia sus lujos, sus coches, sus viajes. Pagué con mi salud mental su tranquilidad para delinquir. Le di todo lo que tenía, mi confianza, mi patrimonio y mi vulnerabilidad, y él lo usó para construir un castillo de mentiras sobre los cimientos de mi dolor. Creía que no me quedaba nada, que lo había perdido todo en aquella maternidad hacía 20 años. No sabía que lo peor no era lo que me habían quitado, sino lo que me habían hecho creer que había perdido para siempre. Y esa mentira estaba a punto de derrumbarse con la fuerza de un huracán. Necesitaba contárselo a Roberto. A pesar de todo el vacío que se había instalado entre nosotros, en mi mente seguía siendo mi marido, el pilar al que me había aferrado en medio del naufragio. Esperé su regreso esa noche con una ansiedad que me devoraba por dentro. El tic-tac del reloj del salón era como el martillo de un juez marcando el compás de mi locura. Cada sombra que se movía en el pasillo me hacía sobresaltar. Sostenía entre mis manos una taza de tila fría, pero el temblor no cesaba. No era el temblor de la debilidad, sino el de una energía desconocida que recorría mis venas. Era una mezcla de terror y una esperanza tan feroz que dolía. ¿Y si no era una alucinación? ¿Y si después de 20 años de oscuridad, una rendija de luz se había abierto? Cuando oí sus llaves en la cerradura, mi corazón dio un vuelco tan violento que tuve que apoyarme en el respaldo del sofá para no caer. Él era mi ancla a la realidad, y en ese momento necesitaba desesperadamente que me dijera que no estaba perdiendo el juicio. Entró en casa tarareando una melodía de moda, dejando tras de sí una estela de su cara colonia, esa que costaba más de 150 euros el frasco y que yo odiaba en secreto. Traía la cara sonriente de quien ha cerrado un buen negocio o ha disfrutado de una cena opípara. «Lucía, ¿aún despierta?», preguntó, aflojándose el nudo de la corbata de seda. Su sonrisa se borró al ver mi rostro, pálido y descompuesto bajo la luz amarillenta de la lámpara.
Su primera reacción no fue de preocupación, sino de fastidio. Vi un destello de impaciencia en sus ojos. «Cariño, ¿qué cara traes? ¿Ha pasado algo?» Me acerqué a él con la garganta seca, las palabras tropezando en mi boca. «Roberto, he visto algo hoy, algo imposible». Le di el brazo, mis dedos fríos aferrándose a la tela de su costosa chaqueta. «He visto a un chico, un muchacho de unos 20 años. Roberto, tenía la marca de nacimiento de Lucas, la estrella, en la muñeca. Era idéntica». Mi voz se quebró en la última palabra, convertida en un susurro ahogado por la emoción. Él me miró durante un segundo que se me antojó eterno, y entonces se echó a reír. No fue una carcajada, sino un resoplido de condescendencia, el sonido que uno emite ante la ocurrencia de un niño. Me soltó suavemente del brazo y me guió hacia el sofá, como si fuera una inválida. «Ay, mi vida, Lucía, por favor, estás agotada, eso es todo. El calor de estos días en Valencia es insoportable y tú no descansas lo suficiente». Se sentó a mi lado, adoptando ese tono paternalista que tanto me crispaba los nervios. Tu mente te está jugando una mala pasada, cariño. Han pasado 20 años. Es normal que a veces que veas cosas. El luto es un camino muy largo. Intentó invalidar mi experiencia con una dulzura venenosa, reduciendo el cataclismo que yo había vivido a un simple síntoma de fatiga y de pena crónica. Quería que me sintiera tonta, frágil, que aceptara su diagnóstico sin rechistar, para poder volver a su mundo de cenas y colonias caras. Pero esta vez no pudo ser. La imagen de aquella estrella en la piel joven del muchacho estaba grabada a fuego en mi retina. No era un recuerdo borroso, era una certeza física. Me erguí en el sofá, apartando su mano de mi hombro. «No estoy cansada, Roberto, y no me lo he imaginado», le dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Era perfecta, una estrella de 5 puntas, ligeramente más oscura en el centro, justo encima del hueso de la muñeca izquierda. La besé cientos de veces en las pocas horas que lo tuve. ¿Crees que podría olvidar algo así? ¿Crees que soy tan estúpida? Mi insistencia borró por completo su sonrisa condescendiente. Su rostro se endureció. Sus labios se apretaron en una línea fina y cruel. La máscara de marido comprensivo se estaba resquebrajando a una velocidad vertiginosa, y lo que había debajo empezaba a darme miedo. «Basta ya, Lucía», espetó, subiendo el tono por primera vez. «Deja de torturarte con esas fantasías. Lucas está muerto, muerto. ¿No te das cuenta de la locura que estás diciendo?» Y entonces explotó. Se levantó del sofá de un salto, paseándose por el salón como una fiera enjaulada. Su rostro, habitualmente tan compuesto, estaba desfigurado por una ira que no parecía proporcional a mi supuesta fantasía. «¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto senil, Lucía? ¿Es eso lo que te ocurre?» Se detuvo frente a mí, con los ojos inyectados en sangre, apuntándome con el dedo. El veneno en su voz me heló la sangre. «¿Quieres que empiece a mirar los papeles para pedir tu incapacitación judicial? No me temblará el pulso. ¿Es eso lo que quieres? Acabar tus días en una residencia, atiborrada a pastillas, balbuceando historias de fantasmas a las enfermeras, mientras yo me quedo aquí, lidiando con tus locuras». Cada palabra era un latigazo, una amenaza calculada para aterrorizarme, para aniquilarme, para devolverme a mi jaula de viuda dócil y rota. La amenaza de la incapacitación, del asilo, era la bomba atómica que guardaba en la recámara y acababa de lanzarla sin piedad. El impacto de sus palabras fue brutal. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones, un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran apuñalado. Me quedé sin aliento, mirando su rostro enfurecido. Por un instante, el terror me paralizó. Me vi a mí misma, sola, en una habitación blanca y estéril, despojada de mi casa, de mis recuerdos, de mi propia mente. Pero entonces, en medio de ese abismo de pánico, ocurrió algo extraordinario. Una claridad gélida y absoluta, como un relámpago en la noche más oscura, iluminó mi mente. Vi el sudor perlando su frente, vi el pánico desnudo en sus ojos, un pánico que no tenía nada que ver con la preocupación por mi salud mental. No estaba asustado por mí, estaba aterrorizado por él. No temía que yo estuviera loca, temía, con un pavor visceral, que yo estuviera cuerda. En ese preciso instante,
La venda que había llevado sobre los ojos durante 20 años no se cayó. Fue arrancada con una violencia inusitada. Mi temblor se detuvo de golpe. El caos de mi interior se transformó en un silencio denso. En una calma de acero, lo miré. Pero ya no veía a mi marido, veía a un extraño, a un impostor. Observé su corbata de seda, su reloj suizo de 14.500 euros, sus zapatos italianos relucientes. Y de repente, todas las piezas del rompecabezas que no sabía que estaba armando encajaron con un chasquido sordo y terrible. Su control sobre mi dinero, sus mentiras sobre las pérdidas del negocio, sus viajes, la vida de lujo que llevaba a mis espaldas mientras yo contaba los céntimos de mi paga semanal. Todo cobró un sentido monstruoso. No estaba protegiendo a una mujer frágil de la dura realidad, estaba protegiendo su estafa, su reacción desmedida. No era para callar un delirio senil, era para enterrar una verdad que, de salir a la luz, destruiría el castillo de naipes que había construido sobre las ruinas de mi vida y de mi dolor. No le dije nada más. No había nada que decir. Me levanté del sofá con una lentitud deliberada, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba con una nueva determinación. Él seguía allí de pie, jadeando ligeramente, con la cara congestionada por la ira y el miedo. Le sostuve la mirada durante un largo segundo, y en mis ojos ya no había pena ni confusión, sino el frío de un invierno que acababa de instalarse en mi alma. Luego, sin una palabra, le di la espalda y caminé hacia mi habitación. El luto había muerto esa noche. El dolor que me había definido durante 2 décadas se había calcinado, y de sus cenizas no había resurgido el ave fénix, sino algo mucho más peligroso, una madre a la que le habían robado a su hijo 2 veces. La primera, en la cuna, la segunda, en el recuerdo. Y yo, Lucía Álvarez, iba a recuperar lo que era mío. La guerra no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, me levanté antes que él, como siempre. El sol de Valencia entraba tímido por las persianas, dibujando rayas de luz sobre el suelo, pero algo en mí había cambiado para siempre. La mujer que se acostó temblando de miedo y confusión no era la misma que ahora se miraba en el espejo del baño. La pena se había solidificado en mi interior, convirtiéndose en un bloque de hielo afilado. Ya no había lágrimas. Decidí en ese instante, mientras me lavaba la cara con agua fría, que jugaría su mismo juego. Le daría lo que quería ver, la viuda frágil, la mujer senil que había tenido una mala noche. Engullí mi rabia, la guardé en un rincón oscuro de mi alma y preparé el desayuno. Le serví su café con leche y sus tostadas con una sonrisa tan dulce que era veneno puro. Él no tenía ni la más remota idea que estaba desayunando con su verdugo. Mi actuación acababa de empezar y el público sería solo él, hasta el gran final. Roberto bajó las escaleras 1 hora más tarde, con el nudo de la corbata a medio hacer y una expresión de cautelosa superioridad. Al verme en la cocina, con el delantal puesto y su desayuno servido, una sonrisa de alivio y triunfo se dibujó en su rostro. «Buenos días, cariño», dijo, dándome un beso en la frente que me provocó una arcada. «Veo que has dormido mejor. Te lo dije, solo estabas agotada». Se sentó a la mesa, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Cada sorbo de café que daba era una victoria para él, la confirmación de que su amenaza había funcionado, de que me había doblegado. Yo le sostenía la mirada, asintiendo dócilmente. Sí, tenías razón. Debió de ser el calor, una pesadilla muy vívida. Sentí el sabor amargo de la mentira en mi boca, pero lo disfracé con un sorbo de mi propio café. Cada gesto de sumisión era un paso más en mi plan. Déjale creer que ha ganado. Los depredadores nunca ven venir el ataque cuando la presa finge estar muerta. Esa misma tarde, mientras él estaba en una de sus reuniones de negocios, fui directamente a mi dormitorio. Abrí el armario y saqué mi viejo costurero de madera de nogal, un regalo de bodas de mi madre. El olor a lavanda y a hilo viejo me transportó por un segundo a una vida más sencilla, más feliz. Pero no había tiempo para la nostalgia. Levanté la falsa base del costurero, un secreto que ni Carlos conocía.
Allí, envueltos en un pañuelo de seda, estaban los ahorros de toda una vida de pequeños recortes y privaciones. Eran exactamente 3.250 euros en billetes de 50, arrugados y guardados para una emergencia. Y no se me ocurría una emergencia mayor que esta. Conté el dinero con manos firmes, sin el temblor de la noche anterior. Ya no era el dinero para una fuga, era mi fondo de guerra. Era el primer ladrillo que iba a usar para construir su ruina. El dinero que él nunca supo que existía sería el que desvelaría todos sus secretos. Encontrar a la persona adecuada era crucial. No podía recurrir al viejo abogado de la familia, un amigo de Roberto. Necesitaba a alguien ajeno a nuestro círculo, alguien implacable. Recordé un artículo que había leído hacía meses en una revista, en la sala de espera del dentista. Hablaba de una abogada, Sofía Serrano, especialista en derecho de familia y en desvelar fraudes patrimoniales. La describían como un tiburón con alma. Me compré un teléfono de prepago en un bazar del barrio y desde un banco en los jardines del Turia, con el corazón martillándome en el pecho, marqué su número. Mi voz, al principio, sonó débil, la de una anciana asustada. Buenas tardes. Mi nombre es Lucía Álvarez. Necesito ayuda. Creo que mi marido me está robando. Y creo que me robó algo mucho más importante hace 20 años. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una voz firme y clara me dijo: venga a verme mañana a las 10. No le diga nada a nadie. El despacho de Sofía Serrano no era lo que esperaba. Estaba en un edificio antiguo de la calle Colón, pero por dentro era moderno y luminoso, lleno de plantas y con un ligero olor a té de jazmín. No había rastro de la frialdad que yo asociaba con los abogados. Sofía era una mujer de unos 45 años, con una mirada directa que parecía ver a través de mí. No vio a la pobre viuda loca que Roberto quería que yo fuera. Vio a una mujer con una historia. Durante más de una hora hablé sin parar. Le conté todo: la muerte de Lucas, la marca de la estrella, la llegada de Roberto, el control de mi dinero, su explosión de ira, la amenaza de incapacitarme. Las palabras salían de mí como un torrente, liberando 20 años de dolor y sospechas reprimidas. Por primera vez no me sentí juzgada. Sentí que me escuchaban. Sentí que me creían. Al terminar, exhausta, ella simplemente asintió y dijo: Lucía, vamos a necesitar pruebas irrefutables, y sé exactamente por dónde empezar. La calma de Sofía fue mi ancla. Me explicó el plan con una claridad que me heló la sangre y me llenó de esperanza al mismo tiempo. Primero, el ADN es la piedra angular de todo. Sin una prueba de ADN que demuestre que ese chico es tu hijo, todo lo demás son solo elucubraciones de una madre doliente, y así lo verá un juez. Necesitamos una muestra suya, pero de forma discreta, sin que él sepa nada. Un vaso, un cubierto, una colilla, cualquier cosa servirá. Luego, paso a la segunda fase. Mientras tú te encargas de eso, yo pondré a mi equipo a rastrear hasta el último céntimo que haya salido de las cuentas de El Horno de Oro en los últimos 15 años. Si Roberto ha estado desviando dinero, lo encontraremos. Y encontraremos a dónde ha ido a parar y a quién. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Tenía una aliada, una estratega. La guerra ya no era solo mía. Ahora tenía un ejército. Localizar al muchacho fue más fácil de lo que pensaba, gracias a un investigador privado que Sofía contrató con parte de mi dinero. En menos de 24 horas teníamos un nombre, Leo, y una ubicación. Sobrevivía como gorrilla, ayudando a aparcar coches a cambio de unas monedas cerca del mercado central. El corazón se me encogió. Mi hijo, el heredero de un pequeño imperio de pastelerías, viviendo en la calle, mendigando. La rabia me quemaba por dentro. Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle quién era y sacarlo de esa vida. Pero Sofía me había hecho jurar que mantendría la calma. Un movimiento en falso, Lucía, y Roberto podría enterarse. Podría hacerle daño a Leo para silenciarlo o desaparecer él mismo. Debemos ser fantasmas hasta que tengamos todas las piezas en el tablero. Así que reprimí mi instinto de madre y activé mi instinto de cazadora. Tenía que acercarme a él, pero como una extraña. Una más de las miles de personas que pasaban por allí cada día.
Al día siguiente, me vestí con mi ropa más anodina, la de una abuela cualquiera que va a hacer la compra. Con una cesta de mimbre en el brazo y el corazón en un puño, me dirigí al mercado central. El bullicio, los olores a fruta fresca y a pescado salado, todo me resultaba ajeno. Mis ojos solo lo buscaban a él. Y entonces lo vi, apoyado en una pared, con la misma ropa gastada y la mirada perdida. Era tan delgado, se me hizo un nudo en la garganta. Respiré hondo y me acerqué. «Perdona, muchacho», le dije, con la voz más amable que pude fingir. «Te veo muy cansado. ¿Has comido algo? Anda, déjame que te invite a un bocadillo y algo fresco. Hace un calor terrible». Él me miró con desconfianza, pero la promesa de comida gratis fue más fuerte. Asintió sin decir palabra. Mi plan, tan sencillo y a la vez tan crucial, estaba en marcha. Cada segundo era una tortura y una bendición. Nos sentamos en un banco de piedra, a pocos metros de un puesto de horchata. Le compré un bocadillo de tortilla de patatas y un vaso grande de agua de Valencia bien fría. Observé cómo devoraba la comida, con el hambre de quien no sabe cuándo será su próxima comida decente. Mientras comía le hice preguntas triviales sobre el tiempo, sobre el gentío del mercado, cualquier cosa para mantener una apariencia de normalidad. Él respondía con monosílabos, pero sus ojos no se apartaban del bocadillo. Cuando terminó de comer, apuró el vaso de agua de un solo trago y lo dejó sobre el banco, a mi lado. «Gracias, señora», murmuró, y se levantó para volver a su puesto invisible en la calle. Me quedé inmóvil hasta que se perdió entre la multitud. Entonces, con un movimiento rápido y ensayado, saqué un pañuelo limpio de mi bolso. Envolví el vaso con cuidado, sintiendo el frío del cristal contra mis dedos, y lo guardé como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Lo tenía la llave. Mientras yo vivía el momento más tenso de mi vida, Sofía estaba en su despacho, desentrañando la red de mentiras de Roberto. Esa misma noche me llamó al teléfono de prepago. «Lucía, hemos encontrado el patrón», dijo, su voz desprovista de emoción. «Cada mes, durante los últimos 10 años, una transferencia de exactamente 5.000 euros salía de la cuenta principal de la empresa a una sociedad fantasma llamada Servicios Hosteleros del Levante, SL. ¿Y adivina quién es la administradora única de esa sociedad?». Hizo una pausa dramática. «Carmen, la prima de tu marido. Hemos rastreado la cuenta de esa sociedad. El dinero se usaba para pagar el alquiler de un apartamento de lujo en Benalmádena, facturas de boutiques de moda en Puerto Banús y cenas en restaurantes carísimos. Te ha estado robando en la cara, Lucía. Metódicamente, sin un solo fallo». Colgué el teléfono y una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. La red se estaba cerrando, pero había más. 2 días después, Sofía volvió a llamar. «Tengo noticias que te van a interesar. Roberto no es el genio de las finanzas que pretende ser. Es un desastre. He accedido a los registros de morosidad y su nombre brilla como un árbol de Navidad en la lista de ASNEF. Tiene deudas personales que superan los 80.000 euros. Préstamos de consumo, tarjetas de crédito hasta el límite. Está ahogado. Por eso tiene tanta prisa por vender el local de la calle de La Paz. No es una inversión estratégica, como seguramente te ha dicho. Es un manotazo de ahogado. Necesita ese dinero líquido para tapar sus agujeros antes de que sus acreedores le echen el guante. La imagen de su Mercedes reluciente y su reloj suizo de 14.500 euros me apareció de golpe. No eran símbolos de estatus, eran el disfraz de un fracasado, de un parásito desesperado que había construido su castillo de lujo sobre mis cimientos, y los cimientos estaban a punto de ceder. La llamada definitiva llegó una semana después. Estaba en la cocina, preparando la cena para Roberto, representando mi papel de esposa abnegada, cuando el teléfono de prepago vibró en el bolsillo de mi delantal. Salí al balcón con una excusa. Era Sofía. Su voz era tranquila, pero contenía el peso de un veredicto. «Lucía, acaban de llegar los resultados del laboratorio». Mi corazón se detuvo. El mundo entero se quedó en silencio. Solo oía mi propia respiración. Entrecortada. La compatibilidad es del 99,99%. No hay ninguna duda, Lucía. «Es tu hijo». Me apoyé en la barandilla, sintiendo el hierro frío contra mis manos. Las lágrimas que había mantenido a raya durante días brotaron por fin, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de certeza, de furia, de una justicia que llevaba 20 años esperando. El juego había terminado. La frágil Lucía había muerto en ese balcón. Ahora solo quedaba una madre, y estaba lista para reclamar lo que era suyo. Con el informe del ADN en mis manos, sentía el papel frío y pesado,
como una lápida, pero no era la lápida de mi hijo, sino la de ellos. La verdad, con su sello de laboratorio y su 99,99% de certeza, era un arma cargada, y yo tenía el dedo en el gatillo. Ya no había espacio para el dolor ni para las dudas, solo para el hielo. Mi mente, que durante 20 años había sido un laberinto de pena, ahora era un plano de batalla, claro y preciso. La estrategia me la dictó el propio Roberto, con su arrogancia sin límites. Él quería celebrar la venta del local de la calle de La Paz, el buque insignia del Horno de Oro, el primer ladrillo que mi Carlos había puesto con sus propias manos. Quería brindar por su victoria sobre mis recuerdos, y yo iba a darle la mejor fiesta de su vida, una que jamás olvidaría, una celebración tan memorable que acabaría con él tras los barrotes de una celda, donde por fin tendría todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre su triunfo. Me acerqué a él esa misma tarde, mientras leía el periódico económico en el salón, con sus gafas de marca y su aire de magnate de pacotilla. Practiqué frente al espejo una expresión de resignación, de admiración forzada. «Roberto, cariño», empecé, con la voz temblorosa que tanto le gustaba oír. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre el local. Quizás tengas razón. Soy una mujer anclada en el pasado, y tú solo miras por nuestro futuro». Vi cómo se inflaba su pecho, como una sonrisa de suficiencia se dibujaba en sus labios. «Para celebrar que por fin he inflado en razón, y para festejar la venta, ¿por qué no organizamos una cena especial este sábado? Con el comprador, con tu abogado, una cena para celebrar tu éxito». Se quitó las gafas, sus ojos brillaban con la luz del triunfo. Había mordido el anzuelo con una avidez casi cómica. No vio a la estratega que le tendía una trampa, solo vio a la tonta a la que por fin había conseguido domesticar por completo. Su reacción fue exactamente la que esperaba, un torrente de condescendencia paternalista. «Claro que sí, mi vida, por fin», exclamó, levantándose para darme un abrazo que sentí como el de una serpiente. «Es como cuando me dejas a mí llevar las riendas, todo sale bien. Esto hay que celebrarlo a lo grande». Inmediatamente se apoderó de mi idea y la hizo suya, magnificándola. «No una cena cualquiera, Lucía, un fiestón. Sacaremos la vajilla buena, el mejor vino de la bodega. Quiero que toda Valencia se entere del gran negocio que ha cerrado Roberto Fuentes». Empezó a pasearse por el salón, gesticulando, planeando su propia coronación. Quería público, quería aplausos. Su ego era un globo a punto de estallar, y yo, con mi fingida sumisión, acababa de darle la aguja. No se daba cuenta de que cada detalle que añadía a su celebración no hacía más que cavar más hondo en su propia tumba. Él diseñaba el escenario de su gloria, sin saber que yo ya había escrito el último acto de la tragedia. Con una dulzura que me revolvía el estómago, añadí la pieza final a mi tablero de ajedrez. «Y, Roberto, deberíamos invitar a Carmen», sugerí, manteniendo mi tono dócil. «Pobrecita, siempre tan pendiente de nosotros, tan buena prima. Se merece una alegría. Le pagamos el billete de avión desde Málaga, que venga a celebrar con su familia». La mención de su cómplice le iluminó el rostro. «Qué gran idea, Lucía. Tienes razón. Carmen tiene que estar aquí». La idea de tener a su aliada a su lado, compartiendo el botín y la victoria, era la guinda de su pastel. Para mí era una necesidad estratégica. No quería que ningún cabo quedara suelto. La justicia no sería completa si la mujer que probablemente arrancó a mi hijo de su cuna no estaba presente para ver cómo su mundo de lujo, pagado con mi sufrimiento, se desmoronaba en una sola noche. La invitaría personalmente, con la voz más cálida que pudiera fingir, sintiendo el veneno subir por mi garganta con cada palabra amable. Los días siguientes me convertí en la perfecta anfitriona, un autómata de la domesticidad. Mi campo de batalla fue la cocina. Decidí que el plato principal sería una paella valenciana, la auténtica, la de los domingos en familia que Roberto me había robado. Era una ironía cruel y deliciosa. Mientras él cerraba los últimos flecos de la venta del local, por una suma que, según descubrió Sofía, ascendía a 450.000 euros, yo me dedicaba a seleccionar el mejor arroz bomba, el azafrán puro, el conejo y el pollo de corral. El aroma que pronto llenaría la casa no sería el de una celebración, sino el de un sacrificio.
Saqué del fondo del aparador la vajilla de Limoges de mi boda con Carlos y la cristalería de Bohemia que no había visto la luz en más de 20 años. Cada plato que pulía, cada copa que avillantaba, era un paso más en la liturgia de mi venganza. Iba a servirle su ruina en la bandeja más elegante posible. En la soledad de la noche, cuando el silencio de la casa era absoluto, me permitía abandonar mi papel. Me sentaba en la oscuridad del salón, con el teléfono de prepago en una mano y mi plan en la otra. Repasaba cada detalle con Sofía, cuya voz tranquila era el único ancla que me mantenía cuerda. El poder notarial está listo, Lucía. Revocará cualquier autoridad de Roberto sobre tu patrimonio. Lo firmarás justo antes de que lleguen los invitados. Hablamos del momento exacto en que sonaría el timbre, de la señal que yo le daría. A veces, tras colgar, mis ojos se iban hacia la puerta cerrada de la habitación de Lucas. Antes, mirarla me partía el alma. Ahora, me llenaba de una fuerza gélida. Ya no era un santuario de dolor, era el recordatorio de mi misión. «Ya casi ha terminado, hijo mío», susurraba a la puerta. Mamá va a traer la justicia a casa. El luto se había transformado en un motor de una potencia imparable. Coordinar el golpe de gracia con Sofía era como dirigir una orquesta sin que el público se diera cuenta. Teníamos que sincronizar a la perfección la llegada de los invitados oficiales, el comprador del local y el abogado corrupto de Roberto, con la de los invitados de honor. «Lucía, es fundamental que Leo no sepa nada hasta el último minuto», me insistió Sofía por teléfono. «Mi investigador lo recogerá con la excusa de un trabajo de catering bien pagado. No podemos arriesgarnos a que se asuste y no aparezca. Entrará contigo y conmigo, y los agentes de la Policía Nacional esperarán en el rellano hasta que yo les dé la señal con una llamada perdida». Escuchaba sus instrucciones con una calma que me asustaba. Me había convertido en una espía en mi propia casa, tejiendo una red invisible pero indestructible. Cada llamada al teléfono de prepago, cada mensaje codificado, era un hilo más en la telaraña que estaba a punto de atraparlos. Carmen llegó el viernes por la tarde, un día antes de la cena. Bajó del taxi con sus gafas de sol enormes, su bronceado de la Costa del Sol y un vestido caro que gritaba «dinero nuevo». Olía ese perfume dulzón y barato que siempre había detestado, el mismo que recordaba de sus visitas de falsa compasión. «Lucía, querida, pero qué bien te veo», exclamó, abrazándome con una fuerza que pretendía ser afectuosa. Tuve que reprimir una náusea. Sentir sus brazos a mi alrededor, los mismos brazos de una ex auxiliar de enfermería que estuvieron en aquella maternidad hace 20 años, fue la prueba más dura. «Estás radiante. Se nota que por fin has aceptado las cosas. Roberto es un santo. Cuídalo mucho». Asentí y sonreí, ofreciéndole una copa de vino blanco. Mientras ella parloteaba sobre sus maravillosas vistas al mar en Benalmádena, yo solo podía pensar en que pronto sus únicas vistas serían las de los barrotes de una celda. Las horas previas a la cena fueron un ejercicio de autocontrol sobrehumano. La casa olía a azafrán y a romero, una fragancia de hogar y celebración que era la más pura de las mentiras. Roberto y Carmen reían a carcajadas en el salón, brindando por adelantado con una botella de champán francés que costaba 200 euros, pagada por supuesto con mi dinero. «Por nosotros, prima, y por los tontos que nos dejan el camino libre», le oí decir a Roberto en un susurro, creyendo que yo no escuchaba desde la cocina. El sonido de sus risas era como un taladro en mi cerebro. Me miré en el reflejo oscuro de la puerta del horno. Llevaba un vestido sencillo, de color azul marino, y mi pelo recogido en un moño impecable. No había rastro de la viuda gris y encogida. Mis ojos tenían un brillo duro, metálico. La mujer que les iba a servir la cena no era la víctima, era la jueza, el jurado y la ejecutora. El acto final de la preparación fue poner la mesa. Con una precisión quirúrgica coloqué cada plato, cada cubierto, cada copa. La vajilla de Limoges brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. Puse el centro de mesa con flores frescas, como si de verdad hubiera algo que celebrar. Roberto entró en el comedor, radiante con su traje a medida y su reloj de 14.500 euros. «Perfecto, Lucía, perfecto. Parece la mesa de un rey», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Esta noche, querida, es el comienzo de nuestra nueva vida». Le sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Sí, cariño, el comienzo de una vida completamente nueva». Lo que él no vio fueron los 3 sitios adicionales que había preparado mentalmente. Uno para mi abogada, otro para mi hijo recuperado, y un tercero, invisible,
justicia que llevaba 20 años esperando sentarse a mi mesa. La función estaba a punto de comenzar, y yo tenía el mejor asiento. El aroma de la paella, un perfume sagrado de azafrán, romero y hogar, impregnaba cada rincón del comedor. Era una mentira deliciosa, un escenario perfecto para la farsa final. Los invitados, el comprador del local y el abogado de Roberto, reían con las gracias de mi marido, que se pavoneaba como un gallo en su corral, con su traje caro y su reloj de 14.500 euros brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Yo servía el vino, moviéndome con una calma que a ellos les parecía sumisión, pero que en realidad era la quietud del cazador antes del salto. Observaba sus rostros, sus sonrisas cómplices, memorizando cada detalle de su ignorancia. Brindaban por el fin de una era, sin saber que estaban asistiendo al prólogo de su propio final. La vajilla de Limoges, heredada de mi madre, parecía burlarse de ellos, un lujo que no merecían, un testigo silencioso de la traición que estaba a punto de ser desvelada ante todos. Roberto, con la copa de champán francés en alto, se puso en pie. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y el ego desvedido. Amigos, comenzó, con esa voz untuosa que había aprendido a odiar. Brindemos, brindemos por el futuro, por los negocios bienes y por la visión de futuro. Hizo una pausa y me miró con una sonrisa condescendiente que helaba la sangre. Y brindemos también por mi querida Lucía, que por fin ha comprendido que hay que dejar atrás el pasado para abrazar la prosperidad. Le ha costado, la pobre, pero su lealtad y su confianza en mí han hecho posible este gran paso para nuestra familia. Los invitados aplaudieron levemente, sonriendo con amabilidad hacia la pobre viuda frágil que por fin entraba en razón. Sentí una oleada de fuego gélido subir por mi espalda. La humillación pública que me dedicaba era el combustible que necesitaba para encender la mecha. Justo cuando él iba a llevarse la copa a los labios, me levanté. Mi movimiento no fue el de una anciana, sino un gesto fluido, decidido, que cortó el aire. Dejé mi servilleta de hilo sobre la mesa con una delicadeza calculada. Un silencio denso, incómodo, cayó sobre el comedor. Todas las miradas se clavaron en mí. El comprador bajó su copa, confundido. El abogado de Roberto se removió en su silla. Mi marido me miró, primero con sorpresa, luego con una irritación mal disimulada. «¿Lucía? ¿Qué haces? Siéntate, cariño». Pero mi postura era inflexible, mi espalda recta como no lo había estado en 20 años. «Un momento, Roberto», dije. Mi voz no era el susurro melancólico al que estaban acostumbrados. Sonó clara, firme y con un filo de acero que hizo que hasta Carmen, sentada a su lado, antes de que celebres la venta de mi patrimonio, creo que es de justicia que conozcáis a unos invitados de última hora. La confusión en el rostro de Roberto se transformó en una mueca de desagrado. ¿Invitados? ¿De qué hablas, Lucía? No me vengas ahora con tus despistes, por favor. No es el momento de hacer el ridículo. Intentó reírse, buscando la complicidad de los demás para reducir mi intervención a una chifladura senil, a uno de mis supuestos delirios. Pero nadie le siguió la broma. Mis ojos no se apartaron de los suyos, y en ellos no había locura, sino una certeza tan absoluta que empezó a incomodarle de verdad. No te preocupes, Roberto, no es ningún despiste. Son personas muy importantes para esta familia. De hecho, son la pieza que faltaba en el rompecabezas de nuestra vida. Y justo en ese instante, como si un director de orquesta invisible hubiera dado la entrada, el timbre de la puerta principal resonó en toda la casa. Un sonido nítido, autoritario, implacable. El sonido del fin del juego. Dejé que el eco del timbre se extinguiera en el silencio espeso del comedor, disfrutando del desconcierto que se había apoderado de todos. Roberto me miraba con los ojos entrecerrados, una mezcla de furia y una incipiente ansiedad. Carmen se mordisqueaba el labio, con el rostro de repente tenso. Caminé lentamente hacia la puerta, sintiendo sus miradas taladrándome la espalda. Cada paso sobre el parqué de roble era una sentencia. Abrí la puerta de par en par, y la escena que se reveló en el umbral fue una obra maestra de la justicia poética. Allí estaba Sofía Serrano, mi abogada, con su traje impecable y una carpeta bajo el brazo, flanqueada por 2 agentes uniformados de la Policía Nacional, altos y con una presencia que llenaba todo el espacio. Y entre ellos, con unos vaqueros limpios y una camisa que el investigador de Sofía le había comprado, estaba Leo, mi hijo, Lucas, con su mirada confundida y la estrella de 5 puntas en su muñeca, visible para todo el mundo.
La reacción de Roberto fue instantánea y visceral. El color abandonó su rostro con una rapidez pasmosa, dejándole una palidez cerúlea, de muerto. La copa de champán que aún sostenía se le resbaló de los dedos, cayendo sobre la alfombra persa con un ruido sordo, derramando una espuma dorada que parecía bilis. Abrió la boca para decir algo, pero de sus labios solo salió un balbuceo ininteligible, un sonido gutural, ahogado. Sus ojos, desorbitados, saltaban de mi rostro al de Leo, y luego a los uniformes de la policía, como una rata atrapada buscando una salida inexistente. El gran empresario, el hombre de mundo, el manipulador brillante, se había desmoronado en un segundo, reducido a un guiñapo tembloroso de puro pánico. Su máscara de respetabilidad no se había agrietado, había explotado en 1000 pedazos. Carmen, a su lado, reaccionó de una forma distinta, más civilina. Su primera reacción fue de incredulidad, seguida de un destello de odio puro en sus ojos cuando vio a Leo. Luego, la profesional del engaño tomó el control. Su rostro se compuso en una máscara de preocupación. «Dios mío, Lucía, ¿qué es esto? ¿Has llamado a la policía? ¿Estás bien? ¿Este chico te ha hecho algo?», exclamó, intentando desesperadamente reescribir la narrativa, convertirme de nuevo en la víctima frágil y a ellos en los protectores. Pero su voz tenía un temblor agudo que la delataba. Su mano, enjollada con anillos pagados con vidinero, se aferraba al mantel de la mesa como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. El olor de su perfume barato de repente se sentía rancio, el aroma de la mentira acorralada. Avancé de nuevo hacia el comedor, seguida por Sofía, Leo y los agentes, que se quedaron discretamente en el umbral, bloqueando cualquier posible vía de escape. No dije una palabra. Simplemente caminé hasta la cabecera de la mesa, donde Roberto seguía paralizado, y saqué de la carpeta que me tendió Sofía un documento. No era un simple folio, era el informe del laboratorio de genética, con sus gráficos y sus porcentajes, cuidadosamente enmarcado en un marco de plata, como si fuera el retrato de un ser querido. Lo deposité sobre la mesa, justo al lado del plato de Roberto, con un golpe seco que resonó como un martillazo de juez. Prueba de paternidad. Compatibilidad 99,9999%. Se leía en y negras. La hable de su crimen, presentada como el plato principal de su cena de celebración. Entonces, y solo entonces, volví a hablar, dirigiendo mi mirada helada directamente a mi marido. Enhorabuena, Roberto. Has conseguido vender por 450.000 euros el local que mi difunto marido construyó con sus manos. El mismo local que habría pagado la universidad de mi hijo y le habría dado un futuro digno. Hice una pausa, dejando que cada palabra se hundiera como una piedra en un pozo. El comprador y el abogado nos miraban con la boca abierta, pasando del informe enmarcado a mi rostro y al de Leo, comprendiendo por fin la magnitud de la tragedia que estaban presenciando. La paella en los platos se enfriaba, olvidada. El único calor en la sala era el de la rabia que emanaba de mis ojos. Mi voz, tranquila pero cargada de veneno, era el único sonido que se oía en la habitación. Luego me giré hacia Leo, que me miraba con una mezcla de miedo y una incipiente, temblorosa comprensión. Puse mi mano sobre su hombro, un contacto que llevaba 20 años anhelando. «Este es Lucas», anuncié a la mesa, mi voz quebrándose por primera y única vez, pero de pura emoción contenida. Inmediatamente recuperé la compostura, y mi dedo índice se irguió, implacable, señalando al hombre descompuesto que ocupaba la silla de mi primer marido. «Y este, Lucas, es Roberto Fuentes, el hombre que te robó de mis brazos en la maternidad, con la ayuda de su prima, la ex auxiliar de enfermería Carmen Rivas, aquí presente. El hombre que te abandonó para que vivieras en la calle, mientras él se quedaba con todo lo que por derecho de sangre era y siempre ha sido tuyo». La acusación resonó en el comedor con la fuerza de una explosión, cruda, directa y sin paliativos. Sofía, con una sincronización perfecta, dio un paso al frente y se dirigió al abogado de Roberto, que parecía haber encogido en su silla. «Y para usted, letrado», dijo con una voz profesional y cortante, «un documento que sin duda le interesará». Le tendió una copia de un nuevo poder notarial, firmado por mí esa misma tarde. «Es una revocación, con efecto inmediato, de cualquier poder o autorización que el señor Fuentes tuviera sobre los bienes, cuentas y empresas de mi clienta, la señora Lucía Álvarez, única y legítima propietaria de El Horno de Oro». El abogado cogió el papel con mano temblorosa,
sus ojos de leguleyo recorriendo las cláusulas que certificaban su propia derrota y la de su cliente. La red se había cerrado por completo. Ya no había escapatoria legal, ni financiera ni moral. Fue entonces cuando Roberto, en un último y patético estertor de su tiranía, encontró la voz. Pero ya no era la voz seductora del manipulador, sino el chillido agudo de un animal herido. «Está loca, miente, os lo advertí a todos», gritó, poniéndose en pie de un salto y derribando su silla. «Es una vieja senil que inventa fantasías. Llama a la policía por sus delirios. Incapacitadla, tenéis que incapacitarla». Sus acusaciones, que antes me aterrorizaban, ahora sonaban huecas, ridículas, el eco de un poder que ya no existía. Nadie en la sala le creía. Su desesperación era la más elocuente de las confesiones, la prueba final de su culpabilidad ante un jurado de testigos horrorizados. Lo miré fijamente, sin parpadear, dejando que se ahogara en su propia histeria. No necesitaba gritar. Mi poder residía en la calma que me había costado 20 años de sufrimiento forjar. Cuando por fin se calló, jadeando, le respondí con una voz tan baja que tuvo que inclinarse para oírme, una voz que era puro hielo. La única locura aquí, Roberto, ha sido pensar que podías robarle un hijo a su madre y vivir para siempre de su dolor y de su dinero. Creíste que mi luto sería tu coartada eterna. Me acerqué un paso más a él, y mi voz se convirtió en un susurro letal. Pero el luto, como todas las cosas, tiene un final, y el tuyo empieza ahora mismo. Se acabó el teatro, baja el telón. Como un animal acorralado, su instinto primario se activó. Con un movimiento brusco, empujó la mesa, haciendo que los platos y las copas se estrellaran contra el suelo, y se lanzó hacia la puerta del balcón, la única salida que no estaba custodiada. Fue un acto de pura cobardía, un último intento de huir de las consecuencias de sus actos. Pero no había contado con la previsión de Sofía. Antes de que pudiera alcanzar el picaporte, los 2 agentes de la Policía Nacional se movieron con una rapidez y una eficacia impresionantes. Le bloquearon el paso, uno a cada lado, sus cuerpos corpulentos formando un muro infranqueable. «Señor Fuentes, quédese quieto, por favor», dijo uno de ellos con una voz tranquila pero inflexible que no admitía réplica. El vividor, el gran estafador, estaba atrapado. La humillación fue total, pública y devastadora. Mientras un agente le leía sus derechos, el otro le colocaba unas esposas en las muñecas. El sonido metálico y seco de los grilletes al cerrarse fue la música más dulce que había oído en 20 años. Carmen había roto a llorar, un llanto falso y ruidoso que no conmovió a nadie, mientras el segundo agente se acercaba a ella para informarle de que también estaba detenida. El comprador y el abogado corrupto permanecían de pie, pálidos y mudos, testigos involuntarios de la caída de un tirano. Yo no aparté la vista de Roberto, de su rostro desencajado, de su traje de diseño ahora arrugado, y en medio del caos me giré y miré a mi hijo, a Lucas. Sus ojos, llenos de lágrimas y de una confusión abrumadora, se encontraron con los míos, y por primera vez en 2 décadas mi alma sintió algo parecido a la paz. La justicia no solo había llegado, la había servido yo misma, en mi propia mesa. La noche en que se los llevaron, la casa quedó sumida en un silencio tan denso y profundo que casi podía tocarse. Los restos de la cena de celebración, los platos rotos y el champán derramado sobre la alfombra persa eran el bodegón de una batalla ganada. Lucas, o Leo como aún se llamaba a sí mismo, se quedó de pie en medio del salón, con los hombros encogidos, como un náufrago en una isla desconocida. No hablamos mucho esa noche. No hacían falta palabras para llenar un abismo de 20 años. Le preparé la habitación de invitados, con sábanas limpias que olían a lavanda, y por primera vez en 2 décadas cerré con llave la puerta de la habitación de mi bebé. No porque quisiera olvidar, sino porque el niño al que esperaba ya no era un fantasma encerrado en el pasado. Estaba al otro lado del pasillo, vivo, respirando, tan real y tan frágil como el vaso de agua que nos había vuelto a unir. El mausoleo había caído, y sobre sus ruinas, tímidamente, empezaba a crecer la vida. El juicio fue un circo mediático, en la prensa local valenciana. Para mí fue un mero trámite, la firma final de mi liberación. Sofía presentó un caso tan blindado que era casi una obra de arte legal. El informe de ADN era la pieza central, irrefutable. A su lado, la auditoría forense que desvelaba cada una de las transferencias mensuales de 5.000 euros a la Sociedad Fantasma de Carmen.
un rastro de migas de pan que conducía directamente a su lujoso apartamento en Benalmádena. Los testimonios de los invitados a la cena pintaron un retrato patético de la arrogancia de Roberto, desmoronándose en tiempo real. La sentencia fue contundente. Roberto fue condenado a 18 años de prisión por secuestro de menores, estafa agravada y falsedad documental. Carmen, como cooperadora necesaria, recibió una pena de 12 años. El gran empresario y su prima leal no eran más que vulgares delincuentes, y toda Valencia se enteró de la clase de monstruos que se escondían tras las puertas de mi casa. Recuperar el control de El Horno de Oro fue como aprender a caminar de nuevo. Con la ayuda de Sofía y un nuevo equipo de gestores, me sumergí en los números, en los balances que Roberto había maquillado durante años. El agujero era profundo. Descubrimos que las deudas personales de Roberto, entre préstamos rápidos y tarjetas de crédito, ascendían a más de 80.000 euros. Había vendido maquinaria esencial para comprarse caprichos y había inflado facturas de proveedores para quedarse con la diferencia. Mi primera decisión como dueña de mi vida fue vender su flamante Mercedes clase E por 68.700 euros. Usé cada céntimo de esa venta para saldar las deudas más urgentes y reinvertir en la pastelería. La sensación de firmar mi primer cheque, con mi nombre, Lucía Álvarez, sin necesidad de la rúbrica de un parásito, fue más satisfactoria que cualquier venganza. Era el sonido de mi independencia, la tinta de mi nueva historia. Construir una relación con Lucas fue la tarea más delicada y sanadora de mi vida. No hubo un abrazo de película ni un reconocimiento instantáneo. Había un joven de 20 años con la mirada herida de quien solo ha conocido el abandono y la dureza de la calle. Empezamos despacio, con la torpeza de dos extraños que comparten el mismo ADN. Le acompañé a sacarse el DNI, a abrir su primera cuenta bancaria, a elegir ropa que no estuviera gastada. Las cenas al principio eran silenciosas, pero poco a poco el silencio se fue llenando de preguntas tímidas, de historias fragmentadas de su vida. El día mientras mirábamos una foto de Carlos, mi primer marido, se le escapó un «se parecía a mí, ¿verdad, mamá?». Sentí como 20 años de hielo se derretían en mi pecho. No era un final de cuento de hadas, era algo mucho mejor, un comienzo real, imperfecto y lleno de esperanza. Roberto, en la cárcel de Picassent, se convirtió en una caricatura de sí mismo. El hombre que se pavoneaba con trajes a medida y relojes suizos de 14.500 euros, ahora vestía un uniforme gris, y su único lujo era una hora de patio al día. Suplicó, a través de su abogado de oficio, una reunión conmigo. Me negué. Me envió una carta de 10 páginas, un torrente de autocompasión y reproches, culpándome de su ruina, llamándome ingrata. La quemé en el fregadero de la cocina, viendo cómo sus palabras mentiosas se convertían en cenizas. Carmen corrió una suerte similar. Su paraíso en la Costa del Sol se desvaneció. El apartamento, comprado con mi dinero, fue embargado. En la cárcel de mujeres, la ex auxiliar de enfermería que robó un bebé de su cuna era ahora solo una reclusa más, despojada de sus joyas, su bronceado y la vida de lujo que había construido sobre la tumba vacía de mi hijo. La justicia a veces es lenta, pero su ironía es exquisita. La casa, que durante 2 décadas había sido un santuario de dolor, empezó a respirar de nuevo. Un sábado por la mañana, Lucas y yo tomamos una decisión. Abrimos la puerta de su antigua habitación. El olor a cerrado y a tristeza aún flotaba en el aire. Juntos, sin decir una palabra, desmontamos la cuna pieza por pieza. No fue un acto de duelo, sino de liberación. Donamos los muebles y la ropita a una organización benéfica. La semana siguiente, pintamos las paredes de un color azul luminoso, como el cielo de Valencia en un día despejado. Esa habitación se convirtió en el estudio de Lucas. Se matriculó en un curso de acceso a la universidad para estudiar gestión de empresas. Quería aprender el negocio de su padre, del abuelo que nunca conoció. El silencio de la casa se rompió para siempre, reemplazado por el sonido de sus teclados, de la música que escuchaba, y sobre todo de nuestras risas. Y yo, Lucía, renací. La viuda gris y melancólica se quedó en el pasado. Retomé el contacto con mis viejas amigas, esas a las que había abandonado por vergüenza. Volví a disfrutar de un paseo por el jardín del Turia, de una horchata en Alboraya, de elegir personalmente las nuevas creaciones para los escaparates de El Horno de Oro. El negocio, bajo mi dirección, floreció como nunca. Descubrí que tenía el instinto para los negocios de Carlos en la sangre. Hace un mes, Lucas y yo hicimos nuestro primer viaje juntos. Fuimos a San Sebastián, un lugar a que Carlos y yo siempre quisimos ir. Mientras contemplaba el mar Cantábrico, sentí una paz que creía perdida para siempre. Ya no era la frágil esposa de nadie ni la madre doliente, era simplemente Lucía, la dueña de mi destino, una mujer que había atravesado el infierno y había vuelto, no solo con su hijo,
sino consigo misma. Esta mañana, en la cocina que ahora es el corazón de nuestro hogar, Lucas y yo hemos desempolvado un viejo libro de recetas de Carlos. Entre las páginas manchadas de harina, hemos encontrado la receta original de sus famosas ensaimadas, mientras amasábamos juntos, con las manos cubiertas de harina, riendo por nuestra torpeza. He comprendido la verdadera naturaleza de mi victoria. La venganza fue el motor, pero la paz es el destino. Roberto y Carmen me robaron 20 años, un tiempo que nunca recuperaré. Pero en el proceso de reclamar lo que era mío, no solo recuperé a mi hijo, sino que me recuperé a mí misma. El olor a levadura y azúcar que ahora llena mi casa no es solo el aroma de una ensaimada, es el olor de la justicia, de la vida que vuelve a empezar, del amor de una madre que, a pesar de todo, nunca dejó de esperar. Y esa, sin duda, es la victoria más dulce de todas.